Soy Michel Verdes Cearra, provengo de la familia Verdes, que tuvo su origen en el tatarabuelo Domingo Verdes, cuyo hijo, Emeterio Verdes Achirica, fue el fundador de la librería e imprenta Verdes en el año 1906, de la que luego tuvo un hijo que fue Pepe Verdes, el librero de la calle Correo, y su hijo Joseba Verdes, que es mi aita, del que proviene el final de la estirpe. Bueno, originalmente la imprenta famosa, el negocio famoso en Bilbao era la imprenta Delmas, que tiene un recorrido histórico incluso en el siglo XIX y muy importante en la historia de Bilbao. En esa imprenta, que estaba situada en la calle Correo, trabajaba Emeterio. Emeterio era uno de los empleados de la librería, de la imprenta. Cuando Delmas decide cerrar el negocio, aprovecha la ocasión y invierte su dinero en comprar el negocio de la imprenta con la librería e iniciar la saga de la librería y la imprenta Verdes Achirica, con el nombre Verdes Achirica. Se inicia en la calle Correo, aunque también tuvo sus extensiones en la calle La Cruz, por lo que yo recuerdo, y no sé si algún otro punto de venta en cuanto a punto de venta del libro en Bilbao. Digamos que ese es el origen principal, Emeterio Verdes, pero el que llevó la voz cantante más importante en los periodos más prósperos de la librería fue Aitita Pepe Verdes, que era uno de los hijos de Emeterio, que incluso para poder llevar adelante el negocio, en lugar de estudiar arquitectura, que era su ilusión, acabó yendo a Leipzig, en Alemania, a estudiar artes de impresión, que era donde se estudiaba, donde había formación seria, y ahí estuvo unos años formándose para ser el responsable de la imprenta. Ese fue el primer paso para el cambio generacional de Emeterio a Pepe Verdes. Bueno, es importante resaltar que, como en todo momento, las relaciones políticas son importantes. Emeterio pertenecía al Bizkaiburu Batzar, igual que lo fue posteriormente Pepe Verdes. Eso significa una relación política que al final te abre puertas, eso parece razonable pensar así. Entonces eso quiere decir que en aquellos momentos la capacidad, digamos, de negocio y de contactos era importante. Y eso hace también que la línea editorial, la línea, digamos, de producción, de productividad de la imprenta y la librería fuera muy encaminada hacia lo que era la nación vasca, hacia lo que era los sentimientos de Sabino Arana, lo que era Euskal Herria, lo que era el euskera, y digamos que fue el nido o lo que se vino a llamar la trastienda del nacionalismo en Euskal Herria, en esos momentos duros de dictaduras que hubo en su momento, la anterior a la República y por supuesto la posterior con Franco, claro. Digamos que la librería, la imprenta, a pesar de tener una labor editorial y de impresión de libros, realmente lo que más le daba trabajo, sobre todo lo que el día a día suponía trabajo, era la emisión, la impresión de documentos, tanto letras de cambio, facsímiles de libros religiosos, documentos de impresión, como pueden ser facturas, libros contables, porque en aquella época todo, no había fotocopias evidentemente, todo se hacía con impresión, con lo cual por la imprenta pasarían seguramente muchísimas tarjetas de visita de gente ilustre de Bilbao, porque así consta además. De hecho, hay testimonios de que muchas letras de cambio y documentación del Banco de Bilbao en su origen, el Banco de Vizcaya, se imprimieron en la librería, así como algún documento oficial del ayuntamiento, etc. Pero en aquella primera librería, aparte de libros, había un gran espacio para todo lo que tenía que ver con las artes gráficas y de la escritura, y luego también una sección muy importante que llamaba la atención porque al final se vendía mucho, que era todo el tema religioso. Allí había estampitas, rosarios, figuritas, todo lo que tenía que ver con el mundo religioso también tenía su espacio en la librería. Antes de la guerra, el proceso de negocio
llegó a momentos en los que hubo 50 empleados, que para una imprenta era mucho, porque al fin y al cabo la imprenta lo que más ocupaba eran las máquinas. Es verdad que en el proceso de producción de imprimir un libro había muchas tareas, entonces bueno, pues eso generaba necesidad de personal. Es verdad que en aquella época, aquella gente me refiero por ejemplo a Aitita y las tías que por supuesto tuvieron mucha parte importante en la librería, porque claro, Aitita era el que regía la librería, pero luego había 3 mujeres junto a ella, que eran la tía Tere, la tía Encarna y a Mama, que también trabajaban con él en la librería, pero digamos que todo el proceso de trabajo lo solía llevar él, pero la parte mecánica de escribir, en algún caso también intervinieron ellas porque escribían muy bien, pero sí tengo grabado en la retina los nombres de las máquinas. Yo sé que fue un gran esfuerzo por parte de la familia traerse las máquinas desde Alemania, máquinas que van desde la linotipia hasta la máquina de impresión, la máquina de corte, la máquina encuadernadora. Había además varias, porque lógicamente había que funcionar simultáneamente pues por mezclar tintas, por ejemplo. Pero sí que había máquinas, insisto, que en aquella época eran muy modernas, porque el esfuerzo de la familia fue modernizar la imprenta Delmas, y de hecho los estudios de Aitita en Alemania también supusieron esa relación de estar actualizado. En estos momentos Alemania era el punto de lanza, bueno, como sigue siendo, al menos eso parece, en tecnología de maquinaria, y bueno, pues ahí estaba el origen de toda la maquinaria. Había 2 formas de trabajar, una era el cajeado a base de letritas. Además, yo animo a la gente a que vaya al Museo Etnográfico en Unamuno, porque todavía están por allí, hay cantidad de modelos. Hay que pensar que, así como hoy en el ordenador escogemos el modelo de letra con un clic, entonces había que escoger y había que editar pues, con el modelo Calibri, el modelo, bueno, pues como se llamara en ese momento, álgebra, y había que escoger. Entonces esas letras existían como tal en cajitas. Y estaban todas las letras, y además en varios tamaños, con sus tamaños de letras mayúsculas. Entonces el trabajo era complejo, porque había que montar esas letras componiendo el texto a escribir, que era una hoja entera de documento. Entonces se componía escribiendo al revés, lo cual suponía un gran esfuerzo por parte del que componía el texto. Entonces ese era el proceso el más, digamos, bonito, porque luego también estaba la linotipia, que lo que se hacía era componer a base de hacer las páginas enteras o líneas enteras mediante una máquina que lo que hacía era producir las letras, las frases completas o la hoja completa, en los que se añadía ese detallito de color, que normalmente bueno, podía ser rojo. Aquí sí que había mucha tendencia a tener que tener el rojo, el blanco y el verde junto al negro, por muchos libros euskaldunes en los que se introducía el color, digamos, nacionalista, por decirlo así. Y luego se acababa con unas tapas, que era todo un arte. O sea, el proceso ya de generar tapas de libros, hay libros que por sí solos son, la tapa es todo un arte, en el que se hablaba de dorados, se componían las letras, las letras y algunos dibujos a base de una serie de maquinitas pequeñas que eran máquinas de dorar. La encuadernación tuvo un poco más de desarrollo porque, claro, sí había un trabajo añadido que era encuadernar fascículos. Ese trabajo de encuadernación, que de alguna manera requería menos espacio y menos maquinaria, aguantó todavía un poco más del cierre de la librería en aquel año 70, 71, y aguantó y convivió todavía con la nueva librería Verdes, aguantó una temporada porque siguió encuadernándose libros. No tengo una memoria para acordarme de cosas muy antiguas, pero sí tengo un recuerdo, pero una anécdota que contaba Aitita, y digamos cercana todavía antes de la guerra, y todavía en la época en la que la librería y la imprenta funcionaba muy bien, cuando José Antonio Aguirre, que era muy amigo de Aitita, habían estudiado juntos, eran muy compañeros, cuando preparaba el libro de Entre la libertad y la revolución, cuando preparaban ese libro, quedaban para trabajarlo, porque lógicamente el proceso editorial conlleva una parte de escritura y una parte de corrección, que en este caso la hacía Aitita con él. Y recuerdo que nos contaba, cuando se oía hablar de los famosos comidas de trabajo, y decía, oh, yo inventé el desayuno de trabajo. O sea, porque yo quedaba con José Antonio, quedaba a las mañanas, porque no había manera de quedar. José Antonio era una persona muy ocupada y además que estaba en muchísimas cosas a la vez. Entonces quedaban a la mañana muy prontito y desayunaban en la calle Correo para trabajar y para corregir los textos y preparar el libro, que luego fue editado allí en la librería. Y yo creo que además fue probablemente uno de los últimos libros importantes que se editó en la librería, pues
vísperas de ser elegido lehendakari. El momento de instauración de la República y del gobierno vasco es un momento potente en el que además José Antonio se apoya mucho en la librería para hacer cosas especiales. Imagino que pasaría con más sitios, pero hay un recuerdo, hay un documento que a mí me parece sorprendente. Se imprimieron unos sellos. En la imprenta se imprimieron los sobres en papel libre que tenía además el sello de Euskadi con su franqueo en peseta, franqueado, y se imprimieron allí para lo que era el correo aéreo. La palabra era correo aéreo, no estaba en euskera, y sin embargo el sello era el sello de Euskadi con la icurriña, el sello clásico que se editó en aquella época. También se imprimieron muchos pasquines de apoyo a los gudaris y demás, y fue un momento, digamos, potente en el que ya llegan los españoles a Bilbao, claro, lo que ellos denominan la liberación de Bilbao, ya le detienen a Aitita, y la librería pues, pasa un momento peligroso en el que las mujeres la cuidan. Todavía está la tía Tere, está todavía ahí, está la tía Charo, está la tía Encarna, hay mujeres que mantienen la librería. Está el bisabuelo, que muere en el 37, digamos que muere todavía en el proceso de guerra, y la imprenta pues supongo que funcionaría como librería, tirarían para adelante como fuera, pero sin duda alguna fueron momentos duros, momentos complicados. Es más, es curioso ese silencio que ha habido en las familias en Euskadi de no contar las cosas. Yo de pequeño pensaba que Aitita no fue a Francia con Aita y con Amama porque se quedó a vigilar la librería, porque era el negocio familiar. Yo pensaba que había sido por eso, no que había estado en la cárcel, ni que había pasado por todo este proceso, digamos, de lucha por las libertades, ¿no? Sí, hay anécdotas respecto a lo que es la impresión, al euskera. Hay una anécdota que tiene no tanto que ver con la imprenta en sí, sino con el proceso de imprimir que tuvo Aitita cuando estuvo en la cárcel. Porque Aitita estuvo en la cárcel y, como en todos los sitios, pues el que tiene cierta habilidad acaba encajándose donde puede. Y Aitita tuvo la suerte de poder, por su capacidad y su conocimiento de impresión, entrar en la pequeña imprenta que había en la cárcel, porque en la cárcel se imprimían documentos. Las cárceles han sido sitios en los que se hacía trabajar a la gente. O sea, hemos visto en las películas que en la cárcel no estaban ahí quietos, sino que se hacían trabajar entre ellos, imprimían documentos. Entonces, en la imprenta de la cárcel se imprimían documentos para la iglesia, claro, porque al final la iglesia pedía papeles, pues gratis, ¿dónde? En la cárcel. Entonces aprovechaba esa imprenta para imprimir también pasquines, y lo hacían en euskera, pasquines internos, y que a veces luego salían ocultos, también cuando en ese proceso que hacía la tía Tere y otras mujeres de llevar comida y sacar cestos y demás. El caso es que imprimían, y claro, al imprimir, como he contado antes, al imprimir hay que escribir las hojas, las letras al revés, de manera tal que para una persona que no entiende, leerlo al revés es complejo. Y entonces, cuando el guarda de turno iba a mirar la plancha de lo que iban a imprimir, decía, ¿y esto qué te está haciendo esto? Y claro, veía que no entendía. Y le decía a Aitita, no, esto es latín, porque es para los curas de la iglesia, pues no sé, para Begoña, porque la cárcel estaba en la Rínaga, pues bueno, para la iglesia que de turno que fuera, pues estamos imprimiendo en latín. Ah, bueno, muy bien. Y al final colaba. Y allí imprimían. Y en la época de la imprenta anterior a la guerra, entiendo que no había censura, con lo cual no había que pasar ese proceso que sí tocaba en la parte posterior después de la guerra, en la que supongo, no lo sé, no sé porque no tengo datos, que sí que habría el clásico censor que pasaría por allí pero bueno, siempre había trampas, porque sin duda los libros importantes, libros en euskera, no estaban en la librería, estaban en el ático de la calle Correo, en la buhardilla, escondidos y bien guardados, y cada vez que había una razzia para revisar la librería y la imprenta, nunca encontraron un libro en euskera porque estaban todos escondidos, claro. Claro, durante la ocupación, aquí había gente que tenía que reunirse y había que esconder las cosas. Entonces, en el ático de la calle Correo estaba la vivienda del portero, y allí escondieron muchas cosas y las tapiaron. Pero es que además ese sitio tenía otra peculiaridad, y es que fue un sitio donde se reunía Aitita con Ajuria Guerra,
a ver quiénes estaban ahí. Estaban Luque Arteche y otros dirigentes de Bizkaiburu Batzar que estaban libres en aquellos momentos. Se reunían arriba, en ese rinconcito, donde tenían además acceso a documentación en euskera que estaba guardada allí, pues de los antiguos escritos que había sabido Arana y demás, y se reunían ahí en ese ático. Ese ático fue, digamos, una trastienda de 5 pisos, ¿no? Que era la trastienda real de la librería, donde se escondían las cosas y donde se guardaban y se ocultaban a las visitas de la policía, claro.